Bueno, pues muchas gracias hoy por vernos nuevamente. Estamos hoy en ah, hoy vamos a explorar más bien un programa muy interesante para todos nuestros inversionistas, sobre todo aquellos que están interesados en trabajar sobre todo una residencia permanente en Estados Unidos. Y para ello hemos invitado hoy muy amablemente a los representantes del Centro Regional de EBIFI, que son Mónica Estrada y Jesús Tilen. Mucho gusto, ¿cómo están? Encantada en saludarte. Muchas gracias por la invitación, Angélica. Muchas gracias, Angélica, por invitarnos y compartir estos conocimientos con tu audiencia. Y para todos es muy importante conocer, y bueno, con todos estos cambios migratorios, estos movimientos políticos, económicos, tiene uno que estar a la vanguardia respecto de dónde proteger su capital y sobre todo pues saber qué oportunidades de negocio y qué oportunidades también para aquellas personas que quieren trasladarse y vivir en otro lugar como es en Estados Unidos, qué opciones tienen a través de la inversión, sobre todo de bienes raíces, que es nuestro tema favorito para la comunidad con la que muy amablemente pues trabajamos. Entonces, bueno, Jesús, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia y cómo a través de este tipo de apoyo, de ayuda y asesoría puede servir a la comunidad. Excelente. Mira, tengo ya 11 años trabajando con el Programa Federal de Visas EB5. Este programa le permite al inversionista extranjero traer su capital, invertirlo en proyectos aprobados por la Oficina de Inmigración y así obtener una residencia permanente. Durante todos estos años he visto afortunadamente muchas familias cumplir sus sueños, mudarse a los Estados Unidos y darle a su familia un mejor futuro en este gran país lleno de oportunidades. Excelente. Bueno, Mónica, y cuéntanos un poco de ti y de tu experiencia. Sí, excelente. Muchas gracias. Bueno, por más de 10 años trabajando con el Programa Federal de Visas EB5 e inversiones en real estate acá en los Estados Unidos. Estamos representando hoy al centro regional más grande de Estados Unidos para Latinoamérica, el Caribe y parte de Europa, y estamos registrados por el USCIS, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, para manejar este tipo de inversiones, para educar al inversionista a que él sea capaz de evaluar riesgos y méritos de cada inversión. Entonces, realmente nosotros compartimos un portafolio muy amplio de opciones a través de las cuales ellos pueden aplicar para obtener residencia permanente en Estados Unidos y en un futuro ser ciudadanos de este país. Claro, claro que sí, eso es el objetivo principal casi de la mayoría de estas personas que son inversionistas en este tipo preciso de modelo de inversión, ¿no? En este breve entrevista, pues vamos a hablar un poco para todos ustedes de qué es la visa EB5 en general, cuáles son esos procesos y las ventajas de este tipo de visa, las recomendaciones que estos profesionales tienen para aquellos inversionistas y en estos centros regionales y qué proyectos hay destacados o por qué son importantes estos tipos de proyectos en inversión inmobiliaria con objetivo de tener una residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, bueno, sin más ni más, te doy paso. No sé, ¿es Jesús o Mónica quien va a empezar a hablar? Sí, voy a empezar a hablar del Programa Federal de Visas EB5. Entonces, como te comentaba también en mi presentación, tenemos tanto Mónica como yo muchos años trabajando con el programa y el programa no es más que la invitación que le hace el gobierno de los Estados Unidos a aquellos extranjeros que quieren venir a vivir a los Estados Unidos y quieren traer su capital y colocar su capital en proyectos que estén aprobados para recibir inversionistas de B5 que quieren aplicar a una residencia permanente o green card. Son inversionistas que quieren venir a vivir acá a los Estados Unidos. ¿Quiénes están beneficiados con una inversión? Están beneficiados el inversionista, su cónyuge que está legalmente casado y sus hijos menores de 21 años que no estén casados. 21 años antes de hacer la aplicación.
el inversionista tiene que invertir en proyectos que estén aprobados por la Oficina de Inmigración y ese dinero va a permanecer durante un periodo de tiempo que va a depender de cada proyecto. Normalmente son 3, 4 o 5 años. Y luego viene el repago del capital. Es decir, que el inversionista tiene que prestar ese capital al proyecto durante ese periodo de tiempo y luego va a obtener su residencia permanente y su repago del capital. Entonces, es importante que en esta lámina habla de quiénes regulan este programa de visas EB5. Son 3 entes quienes regulan al programa federal de visas EB5. Está en primer lugar la Oficina de Inmigración, USCIS, el Departamento de Estado y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, es importante también conocer que existen diferentes proyectos. Nosotros estamos enfocados únicamente en proyectos de real estate y nuestros proyectos están en todos los Estados Unidos. Son proyectos aprobados por la Oficina de Inmigración. Pero en esta lámina pueden ver la designación que le da el gobierno a cada proyecto y los beneficios que le otorga ese proyecto por estar ubicado en esa zona. Y cada proyecto tiene beneficios distintos. Existen 3 designaciones. La primera, que es la más importante, donde el gobierno americano tiene el mayor interés, se llaman TA Rural. Esta designación, una vez más, se la da el gobierno al proyecto por estar ubicado en estas zonas. Entonces, los inversionistas que participen en estos proyectos participan con el monto mínimo de inversión, que son $800,000, y obtienen una residencia permanente en 12 meses o menos. En segundo lugar, tenemos las áreas denominadas o designadas TA urbanas. Aquí los inversionistas pueden también participar con el monto mínimo de inversión, que son $800,000, y reciben una residencia permanente en 24 meses. Y también existen proyectos que no tienen la designación TEA, se llaman non-TEA, y el inversionista participa con el monto de $1,50,000, sin embargo, obtienen una residencia permanente entre 36 y 55 meses. Particularmente, los proyectos que nosotros sponsoreamos y los que realmente ustedes van a conseguir con nosotros son proyectos que tienen la prioridad de procesamiento. Son proyectos que están ubicados en las zonas TA rural o TA urbana. Es decir, todos los inversionistas que participen en nuestros proyectos van a participar con el monto mínimo de inversión de $800,000 y van a obtener una residencia permanente en 12 meses o en 24 meses. Ahí es muy importante y esto es, muchos de mis clientes me preguntan porque pues la mayoría están interesados en hacer inversiones de bienes raíces, ¿no? Sin embargo, el programa que trabajan ustedes y me pareció muy valioso como servicio, a diferenciación de los otros, es que cuando uno habla con los clientes, muchos preguntan, o mi pregunta principal es, ¿usted tiene objetivo de tener una residencia o simplemente es una inversión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende de ese horizonte de inversión, puede uno dirigirlo ya sea con ustedes o sencillamente ya uno trabajar productos de bienes raíces o propiedades de simplemente inversión, pero porque no tienen el interés de ser una residencia permanente. Entonces es muy importante siempre que ustedes conozcan cuál es ese horizonte de inversión, los clientes, y para una residencia o cuando su objetivo final es una residencia permanente en Estados Unidos, este es el mejor camino, ¿verdad, Jesús? Y es muy importante lo que tú dices, porque esto es un vehículo migratorio. El programa Correcto. fiscal de visas EB5 fue creado precisamente para que el inversionista traiga su capital y a cambio se le da una residencia permanente para él y su familia directa. Es un vehículo migratorio. No está relacionado con la compra de propiedades, no está relacionado con una inversión para obtener altos retornos. Aquí simplemente es un objetivo migratorio y vemos
la Green Card o la residencia permanente como el retorno de esa inversión. Exacto. Bien, fíjate, el proceso de aplicación es muy sencillo para nuestros proyectos que tienen prioridad de procesamiento. Hay 4 puntos importantes. El primero, y uno de los más importantes, es el origen legal de fondos. El inversionista, junto con un abogado de inmigración especialista en visas EB5, deben demostrar el origen legal de los $800,000, de acuerdo a los requerimientos que exige la Oficina de Inmigración. Si el inversionista trae su abogado, perfecto. Puede traerlo y hacer su proceso con su abogado especialista en visa B5. Si no, nosotros también podemos brindarle la posibilidad de que él pueda escoger alguno de los abogados con los que trabajamos. Entonces, trabaja con el origen legal demostrando el origen legal de sus fondos, y luego que ya tienen claro el origen de los fondos, entonces hacen el punto 2, la aplicación I-526E ante la Oficina de Inmigración, y de ahí el proceso puede tomar 12 meses o 24 meses, dependiendo del proyecto que escojan, para obtener la aprobación de la residencia permanente. Y luego, después que se cumpla el periodo de inversión, entonces existe el repago del capital. Y como dije anteriormente, el periodo de inversión depende del proyecto que el inversionista escoja. Hay proyectos que ofrecen un periodo de inversión de 3 años, otros de 4 años y otros de 5 años. También existe un beneficio que es completamente opcional, que es el ajuste de estatus. Y esto le da la posibilidad a un inversionista a vivir en los Estados Unidos de manera inmediata. Y va a vivir acá con un permiso de trabajo y un permiso para viajar. Y todo esto lo va a obtener antes de la aprobación de la residencia permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si una persona está en su país de origen y necesita mudarse inmediatamente a los Estados Unidos, entonces aplica la visa B5 y puede empezar a vivir inmediatamente en los Estados Unidos con un permiso para trabajar y un permiso para viajar antes de recibir la aprobación de la residencia permanente. O también existe el caso de personas que ya están viviendo en los Estados Unidos con otra visa, por ejemplo, un estudiante, y este estudiante ya va a terminar su carrera y quiere continuar su vida en los Estados Unidos, aplica la visa B5, inmediatamente hace el ajuste de estatus y se convierte entonces en un residente pendiente por aprobación, y obtiene un permiso de trabajo y una autorización de viaje antes de recibir la aprobación de la residencia permanente. Quiere decir entonces que esto es un programa bastante flexible para el inversionista y simplemente se adapta también a las necesidades que tenga el cliente. Nosotros le ofrecemos una cita de cortesía con algún abogado para que el inversionista haga todas sus preguntas, no solamente migratorias, sino también del origen de sus fondos, para conocer qué documentos requiere para demostrar el origen legal de sus fondos. Ahora bien, importante, el total de la inversión requerida. Son $880,000 que se dividen de la siguiente manera. $800,000 van para el proyecto creador de empleos, y a eso hay que sumarle $80,000 de gastos administrativos. Todos los proyectos EB5 tienen que ir de la mano de un centro regional, porque el centro regional es el ente designado por la Oficina de Inmigración para coordinar, para supervisar y para financiar los proyectos. Entonces, todos los proyectos tienen un admin fee, un fee administrativo, que normalmente es el 10% de la inversión. El monto que hay que demostrarle al gobierno americano, que hay que demostrar origen legal de fondos, es de $880,000. Adicionalmente, hay que sumar los honorarios del abogado de inmigración, que en un promedio son $30,000. Esta sería la inversión total requerida para aplicar a una visa EB5 y obtener residencia permanente.
una pregunta, no sé si es de tu resorte, pero digamos que en el proceso entre la cita de la persona con este abogado de inmigración y la aplicación, digamos, ¿cuánto tiempo una persona tiene que planear o programarse? Sí, normalmente para hacer la cita con un abogado, una cita de cortesía, nos toma 3, 4, 5 días para lograrla, ¿no? Luego que el inversionista decide continuar, contrata al abogado y empiezan a trabajar en el origen de fondos. Eso normalmente tarda un promedio de 60 días, mientras el abogado ya tiene claro cuál es el origen de los fondos, ya probablemente ya sabe la historia, cómo explicar de dónde vienen los fondos, cuál ha sido esa trayectoria, ya ha recabado toda la información personal del cliente y probablemente ya está listo para hacer la petición ante la oficina de inmigración. O sea que desde el momento en que se decide hasta que hace la aplicación, probablemente pueden tomar de 60 a 90 días. Ok. Bien. Bueno, importante a nivel de condiciones, el capital tiene que estar invertido en el proyecto durante todo el periodo de tiempo estipulado por el proyecto. No debe estar relacionado con la compra de propiedades. Nosotros también tenemos, por ejemplo, proyectos residenciales. El inversionista, como te comenté anteriormente, no va a comprar una propiedad. El inversionista va a ser un prestamista de ese proyecto que va a generar empleos, que va a generar actividad económica en esa área. Todas las nacionalidades aplican, a excepción de aquellos países donde los Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas. Y una vez más, es un vehículo migratorio, no es una inversión comercial. Sin embargo, los proyectos también tienen asociado un pequeño interés anual que se les paga al inversionista. El inversionista y su familia pueden aplicar a la ciudadanía americana al 5.º año después de ser residentes, o sea que pueden obtener un pasaporte y ser ciudadanos americanos. Es una inversión pasiva con recuperación de capital, como lo dijimos, después que se cumple el periodo de inversión estipulado en el contrato, tiene que existir el repago del capital hacia el inversionista. El inversionista puede vivir en cualquier parte de los Estados Unidos, no importa dónde esté ubicado el proyecto. Y como les comenté en el proceso, el inversionista puede vivir inmediatamente en los Estados Unidos. Bien, si usted está fuera viviendo en su país de origen o ya está viviendo aquí adentro, aplica a una visa B5 y obtiene un permiso de trabajo y un permiso para viajar fuera del territorio americano. Bien. Excelente. Continuamos. Bueno, perfecto. Entonces, otro de los puntos importantes, vimos al principio de esta presentación que en un proceso para obtener residencia permanente a través del Programa Federal de Visas EB5 participa el centro regional que está aprobado por el Departamento de Inmigración para manejar los proyectos EB5, participa el desarrollador, participa el inversionista y el abogado de inmigración. Porque es importante tomar en consideración aplicar a la visa B5 a través de un centro regional con trayectoria comprobada. Porque uno de los elementos de riesgos más pesados a la hora de tomar una decisión sobre en qué proyecto invertir es conocer que realmente el centro regional puede comprobar un track record exitoso. ¿Ok? Ese es un punto fundamental. En nuestro caso, nosotros representamos al Centro Regional B5 Affiliate Network. Es hoy el centro regional más grande de los Estados Unidos, establecido desde el año 2013 con 4.1 billones de dólares en assets bajo gestión, 10 centros regionales que cubren operación en 48 estados de los Estados Unidos y lo más importante es la tasa de aprobación, que es información pública. Nosotros a la fecha contamos con 74 proyectos EB5, 54 EB5 directo, 20 a través del programa de centros regionales y la tasa de aprobación es del 100%. Nosotros no presentamos un proyecto EB5 a un inversionista si ese proyecto no ha sido aprobado por el Departamento de Inmigración. Y otro de los puntos importantes también es que al momento que nosotros como centro regional
presentamos un proyecto al inversionista es porque los elementos de riesgo más pesados ya han sido mitigados. ¿Ok? ¿Cuáles son esos elementos importantes que debe tomar en consideración un inversionista que está interesado en obtener residencia permanente a través del Programa Federal de Visas EB5? ¿Ok? Entonces, estos son puntos importantes y hay que ir haciendo el check, ¿ok? De que realmente el proyecto en el que voy a invertir para obtener Green Card cumpla con estos requisitos. Entonces, importante, y ya lo hablamos, que realmente esté invirtiendo a través de un centro regional con trayectoria comprobada, que sea transparente, que pueda realmente mostrar cuál es el track record. ¿Ok? Otro de los puntos importantes también, en la industria B5 hay diferentes rubros de proyectos. ¿Ok? Uno de los más seguros son los proyectos de real estate. Muchas veces se tiende a confundir cuando hablamos de una inversión en real estate de que va a invertir en la compra de un apartamento, que va a invertir en la compra de una casa. Y la verdad es que no, por ley no se puede aplicar a la residencia, ¿ok? No se puede aplicar a la visa B5 comprando una propiedad. Entonces, Sí, eso es importante, Mónica, y gracias por la aclaración nuevamente, porque mucha de las personas lo que piensa es precisamente eso. Si compro o adquiero una propiedad, eso me da automáticamente una residencia permanente o más bien un estatus migratorio. Y la verdad es que, nuevamente, como lo dice Mónica, como lo dice Jesús, eso nunca va a dar un estatus migratorio. Es muy claro y tienen que tener y conocer ustedes esa percepción porque digamos que mala información siempre dan en muchos lugares. Entonces es importantísimo, Mónica, y gracias por resaltarlo. sí, y precisamente porque hablamos de proyectos de real estate. Entonces, para evitar esa confusión, la ley indica claramente que no. Y realmente es porque sí van a invertir en un proyecto de real estate, pero realmente lo que evalúa el Departamento de Inmigración es que esa inversión extranjera en ese proyecto de real estate genere un impacto económico en un área determinada de los Estados Unidos. ¿En cuanto a qué? En cuanto al desarrollo de la construcción y generación de empleos. Eso es realmente lo que va a medir el Departamento de Inmigración. Fíjate que nosotros, a través de nuestros desarrollos, hemos generado un impacto económico de 34.320 nuevos empleos. ¿Ok? Entonces, otro de los elementos a evaluar es que el proyecto sea capaz de demostrarle cuál es el número de empleos que está generando versus el número de inversionistas que están participando como inversionistas B5 en ese proyecto. ¿Ok? Entonces, ese es otro punto porque es uno de los elementos de riesgo más agudo, que realmente el proyecto sea capaz de mostrarle cuántos inversionistas somos. Bueno, somos 100. ¿Cuántos empleos se están generando? ¿Ok? Entonces, ese es otro de los elementos que nosotros como centro regional siempre vamos a proteger, ¿ok? Que el número de empleos sea muy superior al número de inversionistas que tenemos en el proyecto. Otro de los puntos importantes, al momento que presentamos al inversionista, ya tenemos un superávit en la generación de empleos. Entonces, realmente, de esa forma, ellos se aseguran que ya están entrando a un proyecto, que es un proyecto de real estate, que está avanzado en construcción, que ya tiene los empleos creados y otro de los puntos más importantes, que ya está capitalizado entre un 80 o un 100%. Nosotros tenemos proyectos que están capitalizados en un 80%, en un 90% y otros en un 100%, donde realmente este capital EB5 es para reemplazar parcialmente parte del crédito bancario y mejorar aún más los estados financieros del proyecto. ¿Ok? Entonces, realmente esos son algunos de los elementos. Y luego nos vamos a las garantías. ¿Okay? Excelente. Sé que ya nos estamos acercando al tiempo, pero siempre el inversionista, ¿qué te pregunta, Angélica? ¿Y cuáles son mis garantías? ¿Cuáles son mis garantías? ¿Correcto? Entonces, Correcto. para los inversionistas que se preocupan de las garantías y que es uno de los puntos más críticos, más importantes, tengan la tranquilidad de que sí ofrecemos garantías a los inversionistas EB5. ¿Cuáles son las garantías que ofrecen nuestros proyectos? El desarrollador ofrece
4 garantías importantes. Una es la garantía de repago de capital. Realmente usted se asegura que el capital que invirtió lo va a recibir en un periodo de tiempo estipulado por contrato. De acuerdo a las condiciones de cada proyecto puede variar. Nosotros tenemos proyectos que ofrecen la devolución de capital en un periodo de 3 años y otros proyectos ofrecen devolución de capital en 4 años. ¿Okay? Entonces, ese es un punto importante. La garantía de la creación de empleos. El developer le garantiza que va a generar el número de empleos suficiente para su aprobación. El otro punto importante, y sé que aún y cuando van con el abogado en la primera parte del proceso y no tienen por qué ser rechazados, porque con el abogado se hace todo el trabajo del origen de fondos antes de aplicar, siempre tiene la inquietud del inversionista, ¿qué pasa si me rechazan? Esa ansiedad, ¿no? ¿Qué pasa si me rechazan la aplicación? En este caso, si fuera digamos, el peor escenario, ¿sí? De que lo rechazaran, que no tiene por qué ocurrir, realmente también si van a nuestra tasa de aprobación, se van a dar cuenta que tenemos un 100% de aprobación. ¿Qué es lo que ocurre? Si llegaran a rechazarlos, automáticamente se les devuelve el capital, porque todos los proyectos tienen liquidez para hacer devolución de capital inmediato. A diferencia de algunos proyectos que están levantando el capital para poder construir y necesitan que el capital esté allí hasta la fecha de vencimiento de esa inversión, que de acuerdo a diferentes proyectos, pues puede ser muchísimos años. En nuestro caso tiene esa garantía que entra en vigencia automáticamente. Apliquen, si por alguna razón algo que no haya declarado en el origen de fondos o en el expediente lo rechazan, automáticamente se le devuelve el capital. Adicionalmente, hay una garantía de completar la construcción. ¿Ok? Un seguro de fianza de fiel cumplimiento que entra en vigor. Entonces, esto es importante. Ha entrado en vigencia a partir de la nueva ley. ¿Ok? Y hay más beneficios para el inversionista, como vieron anteriormente con Jesús. Si quieren aplicar y mudarse mañana mismo, lo pueden hacer haciendo un ajuste de estatus. O si están haciendo esta inversión como para tener esta opción del famoso plan B, también lo pueden hacer. Mantenerse en sus países de origen, con sus compañías, sus empresas, no desprenderse del todo, pero tener la certeza de que tienen un proceso para obtener residencia aquí en los Estados Unidos, para proteger a ustedes y a su familia y el patrimonio, ¿no? Que es un punto tan importante hoy por hoy, tan crítico. Mónica, digamos que los inversionistas siempre están interesados, sobre todo en este caso, digamos que es el vehículo para poder acceder a esa green card que todas las personas quieren, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto sería la tasa de retorno aproximado de ese capital que ellos están invirtiendo? Realmente varía de acuerdo a cada proyecto y está estandarizado. ¿Ok? Para los proyectos de riesgo muy bajo, por lo general esa tasa puede variar de 0.25 a 1%. Realmente el inversionista que hace esta inversión está buscando es residencia permanente en Estados Unidos. Entonces, si es una tasa de interés de un 1% anual que se distribuye, ¿ok? Pero más la devolución total de capital, pero realmente el retorno de la inversión es la residencia permanente para toda la familia y la opción de aplicar a la ciudadanía americana. ¿Ok? Realmente ese es el principal interés de este inversionista. Claro que sí. Una pregunta, digamos que en resumidas cuentas, para poder invitar a estas personas que están haciendo o están averiguando precisamente este tipo de residencia permanente, ¿por qué hacerlo a través de estos proyectos? O sea, 3 razones importantes, así las más destacadas, que nos puedan brindar para tener como esa EB5 como una ventaja o como una herramienta para este tipo de inversionistas. Dame 3 razones así, rápidamente, cortas. Bueno, perfecto. La primera razón es que van a obtener un estatus permanente en Estados Unidos de la mano de un centro regional que ha comprobado que ha sido aprobado en cada uno de sus proyectos. Es decir, realmente todo el trabajo lo hacemos nosotros. Ellos hacen uso de nuestra plataforma para obtener sí o sí la aprobación de su residencia permanente.
¿ok? Y que es un proceso que va de la mano de un abogado de inmigración especialista en visas EB5, donde usted como inversionista no tiene que hacer el aporte de capital hasta que el abogado lo apruebe. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que el abogado revisa los documentos, realmente dice, este inversionista tiene un caso para recibir aprobación de Green Card, ahí es que va a ser la inversión. ¿Ok? Entonces son puntos importantes. Y el otro punto es que nosotros como centro regional ya hemos hecho el trabajo por usted, ya nosotros hemos hecho el due diligence de diferentes proyectos antes de tomar la decisión de hacer el sponsorship de un proyecto para presentarlo a usted. Realmente, donde ya los elementos de riesgo más pesados han sido mitigados. Otro Excelente. punto que quería agregar allí, Angélica, Claro es que sí. que cuando el inversionista viene a nuestro centro regional, va a poder ver diferentes proyectos al mismo tiempo y puede escoger un proyecto. Él no va a ver un solo proyecto, él va a ver por Excelente. lo menos 3, 4 proyectos y él va a escoger el proyecto que más le guste y el que más se adapte a sus Sus necesidades. necesidades. Sí, eso lo hemos hablado tú y yo antes, y eso me parece muy interesante porque no es como el que le tocó, sino que por lo menos pueden hacer una elección de el lugar, porque sé que hay varios proyectos en diferentes lugares de Estados Unidos y cada uno tiene su particularidad, ¿no? Igual para los que quieren saber mucho más de esta información, esto es solamente un abrebocas para darles a todos ustedes una información importante, veraz, verídica, de todo lo que es el proceso de EB5 para las visas de inversionista, para la Green Card de Estados Unidos. Y lo último que, si no me van a perdonar, es que pues mis clientes y las personas que me siguen, ahorita con la nueva posesión de Trump, quisiera yo escuchar un poco de ustedes en su expertise y pues en el medio en que se manejan estas leyes o todo este proceso de adaptación y de cambio que tiene el nuevo gobierno. ¿Cómo perciben ustedes que va a influir dentro del proceso de visado e inmigración? Fíjate, el programa de visas de B5 fue creado en 1990. Desde allá hasta ahora han pasado muchos gobiernos, ¿no? Esto ha sido un programa que ha ido evolucionando cada vez más y como dijo Mónica, la última reforma fue una reforma para darle más seguridad y más protección al inversionista EB5. Particularmente, el presidente Trump es un presidente que sí va a trabajar muy duro contra la inmigración ilegal, pero que va a promover la inmigración legal y sobre todo el programa de visa de B5 que trae capitales, siendo él Acción. también un hombre de negocios. Va a traer Exacto. capitales, es una inmigración muy buena para los Estados Unidos, Mm. va a traer capitales, va a traer personas con talento y por el contrario, o sea, el gobierno lo va a apoyar aún más el programa federal de visas EB5. Sí, Excelente. y si me permites ahí Claro también que sí. agregar, no solamente la calidad de inversionista, que a lo largo de todos estos años hemos visto que son familias de empresarios muy respetables, es el impacto de esa inversión en este país, ¿ok? Cómo favorece el crecimiento, el desarrollo y los empleos, que es realmente a lo que está apuntando este gobierno, ¿no? Que ha sido un poco la bandera del gobierno de Trump, ¿no? De la campaña. Sí, no, es excelente. De hecho, pues está impulsando también las visas ah, la migración de visas de aquellas personas que Talento. tienen las capacidades de talento para poder seguir no migrando cerebros, sino más bien trayéndolos nuevamente a Estados Unidos. Entonces, yo también siento como ustedes que esto lo que va a aperturar es mucho más la inversión de aquellos migrantes que tienen la capacidad de hacer mucho más grande este país y mover mucho más la economía. Lo que Bueno, sí pues quería agregar, Angélica, es que el programa ya está establecido que se va a revisar en 2027. Ya tal cual como nosotros lo presentamos hoy, va a permanecer hasta 2027. En 2027 habrá una revisión y bueno, ahí se verá si continuarán los $800,000, si habrán beneficios adicionales, etcétera. Pero realmente, así como nosotros lo presentamos hoy, va a estar hasta el 2027.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por su tiempo, por su profesionalismo, por toda esta información tan valiosa que le estamos pues comunicando a aquellos interesados, ¿no? Y si ustedes están interesados en esta increíble oportunidad de inversión y dar ese primer paso hacia esa residencia permanente en Estados Unidos, pues bueno, ya saben dónde contactarnos. Estamos para servirles. Muchas gracias a ti, Jesús, y a ti, Mónica, por tu tiempo, por tu conocimiento y su experiencia. Y bueno, pues un saludo y nos veremos muy pronto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Hasta luego. Chao. Gracias. Bye.